¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Acá en otra entrega del Profe Vasco. Esta vez te traigo una herramienta que sería eh, una forma de terapia de búsqueda del sentido de la vida, la logoterapia de Víctor Frank. Resulta que él estuvo en los campos de concentración y vio también morir a familiares y escribió el texto Un psicólogo en el campo de concentración con distintos momentos, ¿no?, que sería digno para estudiar. Y una de las cosas que él descubrió allí es que los que llegaban, es decir, y los que sobrevivían al holocausto eran los que tenían una razón para vivir, es decir, un motivo para vivir. Y en esta forma de terapia es muy importante a cualquier sujeto con distintas problemáticas, por más trágico, por más difícil que sea, de encontrar este logo que llama Víctor Frank, este sentido inmanente, este propósito, es decir, venimos a materializar un sentido, ¿no? Esto también se vincula con, ya en la antigüedad veníamos a materializar un cierto destino, incluso algunas frases de él hablan de esto también, y como terapia del sentido se centra en esta búsqueda, ¿no? ¿Cuál es el sentido para este sujeto? Si no lo conoce, es decir, buscarle algún propósito a partir de los materiales que aporta, digamos, porque es la primera fuerza motivacional, esto de la búsqueda del sentido. Se diferencia de Freud porque no es el principio del placer a través del deseo y su búsqueda lo que domina, sino que es la voluntad de sentido. En esto se diferencia claramente de Freud. Recordemos también, para Adler la vida era búsqueda del poder, no el deseo de esta, aunque también había una meta final ficticia, ¿no? Una línea directriz rectora que se decía Adler, y que también habla del sentido de la vida, ¿no? Eh, entonces, esta búsqueda de sentido no es una racionalización secundaria de la pulsión de la libido, sino que es inmanente, digamos. Tampoco es una formación reactiva, digamos, contra lo pulsional, sino que es verdaderamente una forma de propósito que todos tenemos como voluntad de sentido, digamos. Y en esto, esta razón para vivir es muy importante, un motivo, un para qué, un por qué, lo importante para cada uno. Acá esto es crucial porque quizás querramos, lo que es importante para mí no lo es para vos ni para otros. ¿Sí? Hay que tratar de encontrar un sentido y finalidad a la vida de un sujeto, encontrando sus propósitos eclipsados, que ha iniciado, que tiene, es decir. Y la frase de Víctor Frank es que dice que el que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Esto lo dice en ese texto de un psicólogo en el campo de concentración, y es la misión que cada uno se impone, digamos. Entonces, esa misión focaliza, orienta tu vida hacia por ejemplo, en adictos, a mí me servía mucho encontrar una razón. Y me acuerdo un caso, un chico que tenía una novia y una hija y que había caído por el tema de la droga. Y bueno, cuando descubrí que tenía una hija, empezamos a trabajar el tema del paternaje, la función paterna. Y en esa granja, era una granja
Leonardo DiCaprio, que yo le llamo, a partir de La Isla Siniestra, donde todos los roles apuntaban como un psicodrama comunitario. Cuando se le acercaban, dice, no, yo tengo un hijo, cuando sale de acá, lo primero que voy a hacer es ir y pedirle perdón, y así cada uno hacía un toque. Yo mismo en ese momento le decía, ¿sabes que yo estoy acá? Y estoy pensando que es tiempo que no juego con mi hijo, no comparto sus grafías, está aprendiendo a leer, está diferenciando mame, mimo. Entonces, así cada uno iba haciendo un toque, una cierta siembra de ideas para motivarlo hacia este propósito, ¿no? Hasta que un día aprendió. Sí, quiero salir, quiero hacer cosas, quiero pintar, nosotros anotábamos los logros de cada uno, ¿no? Estaba el coordinador, ¿te imaginas? Son cosas que pasan, ¿no? En verdad, me dice, mira, yo necesito un psicólogo en los papeles, pero vas a ser coordinador, me dice. Claro, viste, hay cada lugar, pero esto ya hace mucho, ya ahora creo que la parte legal. Bueno, otra cuestión de esta terapia es que no es, no es buscar el equilibrio, la homeostasis, sino que la vida parece ser es una cierta búsqueda y aventura, es decir, no es la visión homeostática de tanto que podemos encontrar en Freud o como en los sistémicos, sino que de hecho es un luchar por las metas, es decir, la misión, los propósitos, preparar al sujeto para esa meta, ese propósito. Entonces, la vida entonces sería esta tensión entre los propósitos y su búsqueda, ¿no? Que en el fondo podríamos decir que allí hay un deseo, pero él no pone el deseo en el primer lugar, pone la voluntad de sentido, ¿no? Entonces, reorientar esas tensiones que el sujeto por ahí está equivocando y encontrar una razón para que allí focalice todas sus motivaciones. Entonces, reorientar al neurótico, una neodinámica, es decir, hacia un propósito, una meta, una finalidad, escribir un libro, terminar una carrera, una vocación, capacitología, deporterapia, es decir, acá podés todo lo que pueda llenar esta carencia de sentido también, digamos, este vacío existencial que habla Víctor Frank, y que a través de ese propósito ya ahora sí mi vida tiene sentido, porque yo estoy haciendo esto, estoy construyendo una biblioteca popular, estoy haciendo un libro de poesía, estoy reparando una máquina vieja que quiero. Entonces, el vacío existencial, entonces, como tedio, como aburrimiento, se empieza a aprender. Es decir, la frustración de la voluntad de sentido, que él dice que acá sería el factor etiológico de la neurosis para él. Si a vos te frustran en tu sentido de vida, vos sabés que en Freud también es así. Es decir, el sujeto como yo ideal, identificado al ideal del yo, todo lo que hace es en relación a este ideal, nada más que Víctor Frank no lo localiza en un ideal, sino que es un sentido, es decir, un propósito, cosas, metas que de repente te permite una misión que cumplir. Y ahí es donde tu vida adquiere sentido. Digamos, podemos decir que esto es una praxis también, es decir, cuando vos encontrás una meta, un sentido, tu vida se reordena y se resignifica en relación a este caso que yo te decía de los chicos, el negro que le decíamos. Era un muchacho que había perdido todo, su vida era una verdadera tragedia, pero le digo, mira, la verdad que yo te felicito porque con todo lo que te ha pasado vos vas a tener que triunfar en la vida sin haber tenido ni siquiera un apoyo familiar. Me miraba, empezamos la capacitología, pizzería, factura, todo eso que a mí me gusta, deporterapia, taekwondo, muay thai, kickboxing, pum, etc. En kick, en muay thai se permite, ¿no? Un uppercut, chogan, y empezamos a meter el cuerpo imaginario, una meta allá, lejos, y el negro aprendió. Un día se fue y
te había contado en otro video que cuando volvió nos trajo regalo y todo, había triunfado. Entonces, esa misión, ese imperativo categórico que significa que el sujeto encuentre ese propósito, o quizás una situación, alguien, una frase, che, pero vos sos bueno para este tema, es lo tuyo, es lo tuyo. Entonces, claro, entonces toda la identidad, entonces eso significa en base a esto que al sujeto lo reposiciona en relación a su vida. Entonces, no es imponerle, repitamos, sino que el sujeto lo encuentra en su repertorio de posibilidades. Cuidado acá, no es que yo le vengo a imponer mi moral, ni decir, mira, vos tenés que salir de acá, de esta granja, hacer esto y esto. No, simplemente yo era especialista en detectar potenciales y capacidades que nadie detectaba. Che, pero es increíble cómo escribís. Vos escribiste temprano, ¿no? Aprendiste. No, podés ser un escritor con esa escritura. Eh, Podés llegar a triunfar en lo que sea. Entonces, es decir, ese incentivo, eso empujarlo a la autotrascendencia a través de una misión, es decir, el sentido cambia totalmente, el sentido de su vida, ¿no? Porque el sujeto encuentra eh, eh, una forma de orientar lo difícil de vivir, las frustraciones, decía el vacío, te decía el sufrimiento, y empieza a realizarse a través de esta actividad que se impone, digamos, que autoimpone. Apunta a la autorrealización, como diría Maslow, ¿no? Entonces Freud, por ejemplo, el sexo, la libido, no es lo primario, sino que es la voluntad de sentido. Parece ser que es aristotélico, hay un cierto contenido, cierto vacío existencial, la frustración existencial, que también hablaba Freud en el malestar de la cultura, pero acá le da solución a un sentido que puede hacer que el sujeto, yo lo que subinterpreto, ¿no? Porque el texto de Víctor Frank, hay una exégesis, hay una hermenéutica detrás de esto, es decir, la psicología hermenéutica, que somos intérpretes, ya sea de una historia, de un caso, de una lectura. Esa es la psicología hermenéutica que siempre digo. Entonces, acá es también esto de trabajar el sentido, qué significa mi vida, ¿no? Pero en el fondo, si vos lo comparás con Lacan, por ejemplo, la palabra verdadera, es decir, la que alude a la historia inconsciente, el inconsciente es esa historia ignorada, es el capítulo olvidado del sujeto, dice Lacan. ¿Y qué es lo que viene a buscar en la terapia? Y eso que ignora y que lo determina, que es el sentido de su vida, digamos. O sea que en cierto sentido se tocan. Entonces, otra de las cosas que innovamos en esa granja, el logodrama, digamos, una forma de psicodrama de sentido. Es decir, yo quise hacer esto, pero no me dejaron a mí, porque yo quise. Y entonces, en esos momentos de catarsis, de descarga, de reestructuración, los chicos se encontraban. Dice, profe, yo después de esas escenificaciones que hicimos, yo me decido, y esa proyección a futuro que hicimos, ¿se acuerda? Que cada uno imaginaba y actuaba lo que iba a hacer, yo me decido por ser esto o lo otro. Entonces, de esa manera aprendí a la vocación. En la época de Víctor Frank se hablaba poco de la vocación, que gracias a Ortega y Gasset también uno se programa y relanza su vida en base a esto de ser algo, no programarse. Entonces, la logoterapia entonces es esto de solucionar las cuestiones existenciales, los problemas y los conflictos que empiezan a perder fuerza porque la vida tiene sentido. Es decir, pero cuidado porque acá podemos hacer si el sentido de mi vida es simplemente hacer plata como en el capitalismo, ya esto tiene que ver con mis libros de socioanálisis transdisciplinar, entonces el sentido reducido, economicista,
capitalista, egoísta, no es vida eso, porque caes en la adicción al trabajo, caes en esto de ser un sujeto económico, es decir, que no tiene expansión de sus posibilidades. Entonces, en esta forma de terapia, entonces, es encontrarle al sujeto, sin duda que hacemos una lectura de que los conflictos, las crisis, incluso el síntoma que padece, es porque allí hay una limitación del sujeto que no le encuentra salida a su vida no tiene una significación, un norte, entonces las cuestiones nimias empiezan a intensificarse generando neurosis, es decir, frustración, se frustra, se conflictúa y la frustración existencial es lo que genera esta neurosis que habla. Entonces, la logoterapia entonces sería una forma de terapia de sentido, eh, no sería un sentido impuesto, sino que a partir del repertorio del sujeto para solucionar el vacío existencial y todo eso, un porqué, un motivo. De hecho, si ponemos a ver en el fondo, los porqué de un sujeto están en el inconsciente, digamos, en el psicoanálisis. O sea que si hacemos un estudio comparativo, podemos darnos cuenta de que incluso en Freud hay una verdad que motoriza un modo de gozar, digamos, también como en Lacan, pero que Lacan lo que hace es de construir el sentido, no descompletar, desidentificar. Acá es darle la posibilidad de nuevas identificaciones al sujeto a partir de sus posibilidades, digamos, porque lo que Natura no da, Salamanca no nos presta. Entonces, eh, te invito a profundizar, a hacer un seminario, algún curso sobre la logoterapia, que es también una forma, yo te dije que me sirvió un montón en la granja, me sirve en educación también, me sirve en orientación vocacional con los chicos, en donde sí uno está jugándose las posibilidades futuras a través de la vocación, es decir, elegir una, porque en una sociedad economicista como la nuestra, el trabajar es el eje vertebral, incluso Freud, salud mental es capacidad de amar y trabajar. Entonces, eh, bueno, algunos aquí han sentido su vida a través del arte, también ese tópico, eh, arte de acuerdo a sus capacidades, tocar piano, flauta, pintar, es decir, es esto toca con arte terapia también, o orientar a las personas, arte orientación, que yo tengo, después vamos a hacer un video, algunos con el deporte, es decir, su vida empieza a adquirir sentido porque el deporte lo ubica en uno de sus repertorios, es decir, en una de sus cosas que viene de su historia familiar, etc. Algunos a través de el, la escala en el campo profesional, y bueno, después terminan estresados. Otros en el campo cultural, escribiendo, eh, otros en el campo del poder, la política, y hay personas que tienen un sentido tan acotado que es como que vinieron por un accidente del destino, digamos, y están sin voluntad. Entonces, ahí hay que insuflar, esto tiene cierto activismo, esto de la voluntad de sentido, ¿no? Qué quiere decir las cosas, sobre todo qué quiere decir mi vida y qué es lo que puedo hacer. Así que logoterapia, Víctor Frank, un psicólogo que padeció un montón de cosas, en el campo de concentración, perdió familiares, y que a partir de allí escribió un psicólogo en el campo de concentración y nos legó esta herramienta para diversificar nuestro enfoque y que cuando tengamos un sujeto con pocas posibilidades de hacer cosas, etcétera,
que vive en la inmediatez de la posmodernidad, que vive atrapado en la ciberadicción y todo eso, a ver si podemos a partir de eso encontrarle un nuevo sentido ya eh, como cibernauta, aunque sea. Es decir, acá utilizamos todos los indicadores que nos pueda servir. Lo que hay que perder la ilusión es que no dice eh, que sea un efecto el sentido, sino que acá es causa. O sea, recordemos que no es el principio del placer, sino que es el principio del sentido, podríamos decir, la voluntad del sentido, la que motoriza la vida, digamos, ¿no? Bueno, y esto es otra filosofía, prácticamente una filosofía psicológica que se posiciona Víctor Frank. Bueno, muchas gracias, hasta el próximo video, nos vemos.